Óscar Olivares es el Carlos Cruz 10 de nuestra generación. Lo dije, lo dije. No, Javier, que cómo se te ocurre comparar al maestro Carlos Cruz 10 con nadie. Muchachos, mire, yo no estoy comparando aquí los movimientos artísticos ni las técnicas. Yo lo que estoy haciendo es un paralelismo entre el impacto que tiene una obra de arte en la comunidad, en la ciudad en la cual existe y su relación con la audiencia. Allí es donde estoy haciendo esta comparación. La obra del maestro Cruz 10 es la cristalización artística de los ideales y los sueños de la Venezuela petrolera del siglo pasado. Lo que intentaba transmitir el maestro con su técnica era modernidad, progreso, y al hacer que el público tuviera que participar con su movimiento en la obra y además que estuviera integrada con la experiencia urbana, nos dejaba este mensaje de accesibilidad y democracia. Lo que estaba expresando el maestro Cruz 10 era exactamente lo que estaba sucediendo en esa Venezuela. Y quizás ahora lo que tenemos que expresar es más bien cómo reconstruimos un país con lo que tenemos. Por ejemplo, una tapita de plástico. Y allí es donde entra Óscar con sus murales ecológicos que integran a la comunidad con sus símbolos y tradiciones y rescatan nuestra ciudad. Miren, Óscar ya ha hecho estos murales por todo el mundo. Ha expuesto en Francia, ha expuesto en Estados Unidos, ha ganado múltiples premios de arte. Y ni pensar que todo esto comenzó a los 7 años cuando comenzó dibujando al Hombre Araña, para luego a los 27 aparecer en la última película de Marvel interpretando al Hombre Araña. La verdad es que este pana sí que ha sabido materializar sus sueños. Y si tú también quieres empezar a materializar tus sueños, pero dices, no, vale, eso es muy difícil, Javier, eso es solamente para otra gente por allá, que son los que son capaces de hacer cumplir sus sueños. Te digo algo, escucha el episodio completo de Nítido y luego me cuentas si saliste inspirado o no. Vale. Óscar Olivares, bienvenido a Nítido. ¿Qué tal, hermano? Encantado de acompañarte y compartir este espacio. Qué bueno, chamo. ¿Te acuerdas cuando nos conocimos? 2018 para las charlas TEDx, Sí. TEDx, ¿no? Sí. Justamente cuando nos reunimos para, cuadrar todo eso. Y bueno, todavía yo sigo enviando esa charla como referencia a muchas empresas. ¿Ah, sí? Sí, todavía. Era otro artista diferente al de ahora, Justo eso te iba a pero preguntar. siempre hay cosas que se mantienen, ¿no? Justo eso te iba a preguntar. ¿Qué era diferente cuando tenías 20 años? Siento que, y eso es lo que me he dado cuenta mucho últimamente, Sí. mi relación con el arte ha evolucionado y cambiado Ok. tal como evoluciona la relación con una persona. Ok. Empiezas a ver nuevas formas de relacionarte, empiezas a descubrir nuevas cosas en esta persona que es para mí el arte. Sí. Y yo siento que he empezado a profundizar muchísimo esa relación en torno a un análisis más profundo y un conocimiento más profundo tanto del mundo que me rodea como de mí mismo. Ok. Y siento que ahora, quizás en ese momento, mi meta era, bueno, X exposición, era lograr trabajar con tal empresa. Ya. Y mi meta actualmente es más lograr ser libre y manifestar esa libertad a través de mi arte. ¿Qué significa la libertad para ti? Yo siento que es cuando somos capaces de tomar nuestras propias decisiones Sí. de forma consciente. ¿Por qué te digo de forma consciente? Porque la gran mayoría de decisiones que tomamos en la vida están manipuladas o influidas por el entorno en el que hemos crecido. Ujú. Quizás yo sueño con estudiar tal carrera porque, bueno, desde pequeño estudié que esa era la carrera correcta que me iba a generar cierto éxito. Quizás Sí. sueño con casarme y tener hijos porque me dijeron que ese era el sentido de la vida. Sí. Pero cuando realmente me conozco a mí mismo, ¿qué es lo que realmente quiero? Sí. Entonces, mi meta más importante en este momento es lograr acercarme a esa libertad interior Ok. que está en nuestra toma de decisiones, en lo que expresas cada día, en cómo te comportas, cómo eres, cómo hablas, lo que expresas, y poder manifestar eso en mi obra artística. Que mi obra no deje de ser libre para complacer a una marca, para complacer a un público, para tener likes,
para complacer incluso a un país, ¿no? Entre tantas otras cosas. ¿Tú crees que esa es la función del artista? La función del artista, digamos, no hay una en específico. Cada artista tiene que descubrirla. Claro, Si claro. yo te digo, no, yo creo que esta es la función del artista, estoy dejando de lado Esa es la infinidad de función más. de Óscar Olivares como artista. Podría decirte que sí. Ok, Siempre he buscado que mi arte, siento que hay dos tipos de arte. Sí. En el cine, en la música, en la literatura, en la pintura. Hay un arte que te sirve para entretenerte. sí, Es decir, vas al cine a ver una película simplemente para pasar el rato, y está Sí. bien. Y hay un arte que te hace reflexionar, ok, que te hace, ves esa película y sales y eres otra persona. Ves el Ok. mundo de una forma distinta. He tratado siempre de apostar a un arte que pueda llevarnos a reflexionar y elevar nuestra conciencia. ok. ¿En torno a qué temas? En torno a infinidad de temas. No hay una limitación. Siento que ambas formas de arte son necesarias, pero hay una parte del sistema que busca generar y potenciar una forma artística que nos entretiene más y que es la que mantiene a la sociedad dormida. Que a veces lo necesitamos para entretenernos, evidentemente, hasta por salud mental, pero no siempre. ¿Qué significa estar despierto? O ser consciente de ti mismo Ok. y consciente del entorno y de cómo te afecta ese entorno. ¿Y cómo tú afectas al entorno? También, cómo desde tus capacidades tú puedes influir en ese entorno, puedes adaptarlo, moldearlo y entonces escribir tu propio camino. Sí. Mira, has estado por ahí en el extranjero, has estado haciendo cosas muy, muy increíbles en muchos lugares del mundo. ¿Tienes alguna anécdota, algo que te haya llamado tanto la atención, que haya influido tu arte o haya influido tu vida o tu forma de percibir el mundo? Han habido muchas experiencias. Una de ellas, específicamente en Italia, Ok, el año pasado, cuando tuve la oportunidad de hacer mi primer mural allá, pronto vamos a hacer el segundo. sí, Pero lo más interesante fue que en este caso era un viaje en donde, bueno, llegué y me quedé con una familia. Cada día comía de forma muy casera. Y era muy bonito ver cómo personas con las que no compartía el idioma, teníamos muchas diferencias culturales muy marcadas. Para ellos podía ser tan valioso el hecho de simplemente ser yo mismo. ¿Por qué te digo esto? Porque siempre, cuando estamos iniciando, y vuelvo de nuevo quizás a esa diferencia de Ujú. cuando tenía 20 años ahora, ujú, decimos, quiero pintar como los europeos. sí, Quiero pintar cómics como lo hacen en Marvel, como lo hacen en DC. O quiero llegar a dibujar manga como los japoneses. sí, Y cuando llegamos a Italia, te das cuenta de que ellos tienen allá millones de artistas que pintan como los europeos. sí, 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 Entonces, si tú pintas como ellos, realmente no tienes nada valioso que aportarle. claro, Lo que te hace diferente es lo que te hace único. claro, Lo que es ser auténtico tú realmente. claro. Entonces, tú me veías hablando con la traductora Ujú, italiana, explicándole palabras maracuchas, explicándole palabras caraqueñas, diciéndole qué significaba el náguara, poniéndole una nota de voz de uno de nuestros albañiles de Maracaibo y decía, no entiendo absolutamente nada. Y el cómo ser ese auténtico, Claro. más allá de quizás estar en un ambiente donde buscas tener palabras refinadas, ser elegante, quedar bien, el ser auténtico real era lo más valioso y yo creo que ese momento vi que no estaba desligado, ni había una división entre el ser artista y el Óscar Olivares hombre. Ok, Es decir, no está separado. ok, Porque es como cuando soy yo mismo, Sí. cuando estoy comiendo, cuando estoy compartiendo con mi familia, cuando estoy jugando PlayStation, cuando estoy sí, tomando algo con mis amigos, hablando tonterías, sigo siendo artista en esos momentos. Porque cada instante en el que eres tú influye en la obra artística que vas a manifestar. Siento que en la mayoría de profesiones, sí, siempre sí se dice como que, mira, lo que pasa en la casa no lo puedes llevar al trabajo, lo que pasa en el trabajo no lo llevas a la casa. ok, Como que está separado, ¿no? Sí. Que tus emociones no afecten tu desempeño, no en tantas otras cosas. Pero en el arte no sucede esa separación. Y realmente, si en el arte tú separas quién eres tú como persona con tu obra artística, ujú, termina perdiendo autenticidad. Es como que no estás mostrándote realmente, porque parte de la obra artística es mostrar qué eres, Sí. mostrar lo que tú piensas, lo que tú sientes, mostrar tus reflexiones, mostrar tus heridas. claro. Y de hecho, eso es parte de lo que nos diferencia de la inteligencia artificial. Allí vamos. Eso Ujú. era algo de lo que quería conversar contigo, que cómo ves ese tema ahorita. Justamente, parte de lo que nos diferencia es que la inteligencia artificial no puede manifestar en esas imágenes ningún tipo de herida, ningún tipo de reflexión sentimental, emocional. Entonces, siento que estamos en las puertas de una
gran revolución artística Sí, que nos va a llevar a puntos insospechados, sí. pero que el precedente que tenemos es la invención de la fotografía Ujú. en el siglo XIX, una crisis artística, es decir, bueno, ya podemos hacer un retrato en un momento y a un costo mucho menor. ¿Para qué sirve entonces el arte? Sí, Pero entonces el trascender la victimización y preguntarnos, ok, ¿para qué sirve el arte? Ok, ¿qué me hace a mí como artista diferente a la inteligencia artificial? Puede llevar a respuestas y a reflexiones artísticas que no se han hecho desde la antigüedad hasta el presente. sí. Entonces, eso puede ser realmente muy interesante porque cada artista puede encontrar una respuesta diferente. Y volvemos a lo que dijiste al principio, la autenticidad. La autenticidad, el ser tú mismo, eso es algo que es lo que va a cobrar mayor valor. No la técnica perfecta, exacta, Claro. el copiar una imagen igual. De hecho, hace unos años veías cuentas en Instagram Ujú. que eran ilustradores que, bueno, se dedicaban a, por ejemplo, convertirte en un personaje de Los Simpsons. Sí, Eso es algo que está reemplazado por la inteligencia artificial. Es decir, ya en este momento ha sido reemplazado por la inteligencia artificial. Pero ahí ese artista tiene que ver, bueno, ¿qué más puedo ofrecer además de simplemente copiar un estilo y transformarte en él? exacto. ¿Qué reflexiones tengo? ¿Qué meditaciones? Mis experiencias de vida, ¿cómo me hacen diferente y cómo manifiesto yo eso en mi obra? Tú sabes que yo lo veo, a mí me gusta mucho el ajedrez, Ujú. es como uno de mis hobbies. Y hace muchos años, que la máquina venció al humano. Claro. Desde Kasparov, de hecho. Ujú. Que Kasparov se picó todo y botó el ajedrez y dijo, no, aquí esto me están haciendo trampa. Sí, Una máquina no puede vencer a un humano. sí, sí. La máquina vence al humano. Y luego, entonces viene la pregunta, si hace tanto tiempo la máquina venció al humano, Ujú. ¿por qué no nos sentamos a ver partidas entre máquinas? Claro. A nadie le importa. A nadie le interesa. A nadie le interesa. Sí. Porque yo quiero ver a Magnus Carlsen, el Ujú. campeón mundial de ajedrez, perder y ponerse a llorar. Sí. Yo quiero ver a el indio que tuvo una infancia súper dura y cómo empezó a ser o cómo llegó a ser campeón mundial de ajedrez. Exactamente. Y ver esa historia de superación. Y eso Sí. nunca lo va a tener una máquina. Sí. Y ahí es donde tenemos que estar nosotros tranquilos y más bien decir, bueno, ¿qué me hace a mí ser quien soy yo? Ujú. Sí, qué te hace diferente? ¿Qué te hace especial? ¿Qué historia tengo yo que mostrarle y contarle al mundo? Sí. ¿Cómo utilizo mi arte para eso? Y también ver que la inteligencia artificial en torno a su creación de imágenes va a solucionar, digamos, algunos requerimientos de algunas marcas y empresas, Sí. que esas marcas y empresas realmente no estaban pensando en contratar a un ilustrador o un artista. Claro. Es decir, tú ves una tendencia en Instagram, esa marca no estaba pensando, ay, voy a contratar a un artista para que, Claro. ¿sabes? Entonces, los artistas tienen que ver, bueno, para qué sirve lo que hago, qué función tiene Sí. y qué propósito le doy. Sí, sí, sí. Así es. Tal cual. Sabes que hablaste un poquito de... Ay, vamos a ponerle el audio a ella. Ah, bueno, te estaba contando que aquí está Sammy. Sammy es una fan tuya. Tiene 7 años. Ahorita la vamos a mostrar. Y yo le dije... Hola, Sammy. Ajá. Y nos está monitoreando el audio hoy. Esta productora. Y que me parece increíble, chamo, que tengas fan niños. O sea, es como lograrlo demasiado. ¿Sabes? Poder ser el role model de un pequeño y que te vea con admiración. O sea, me parece que ganaste. Es algo muy bonito y también una gran responsabilidad. Mira dónde vamos. Ujú. A ti te encanta Spider-Man. Sí. Great powers comes with great responsibility. Ujú. Grandes poderes vienen con gran responsabilidad. Un Sí. gran poder es una gran responsabilidad. Sí. ¿Cuál es tu superpoder? A ver, y no me digas lo obvio. Claro, O sea, claro. lo obvio es como, sí, hago murales y soy Sí, un sí. artista rechísimo. Sí, Bah, sí. o sea, obviamente, ¿no? No, pero ¿qué es lo que está detrás? O sea, ¿cuál es el verdadero superpoder tuyo? Yo siento que el verdadero superpoder es inspirar y generar emociones Ok, a través del arte. ok. Generar justamente esa conexión con el espectador que siente algo. Claro, Yo siempre he dicho que yo busco que el espectador sienta, así sea por unos instantes, la misma pasión que yo siento por el arte cuando lo estoy creando. ok. Que a veces estoy creando una obra de arte, la que sea, y yo de la nada sonrío de lo Claro. emocionado que estoy mientras estoy pintando eso, mientras estoy viendo surgir la imagen. Entonces yo creo que es el inspirar y generar emociones en lo demás Ok. a través del arte. ¿Qué tipo de emociones son esas que tú buscas generar?
A ver, depende mucho del espectador, pero digamos Ok. que si fuera mi objetivo Sí. es elevar nuestra conciencia, eso lo hablábamos antes, Sí. en torno a muchos temas, elevar nuestra conciencia en torno a el cuidado del medio ambiente, en torno a cómo las oportunidades están ocultas en cosas tan sencillas del día a día como una tapa de plástico, Claro. o darnos cuenta del gran potencial que cada uno tiene al poder conectar con sus pasiones. Sí. Y eso es algo que siento que además de con los murales y las pinturas, también hemos logrado hacer con las conferencias. Ok. Pero, de nuevo, al hacer una conferencia también sigo siendo un artista, ¿no? Claro. Entonces, por eso es que no se separa una cosa de la otra. ¿Hay algo que te inspire, además del arte, que tú consumas? Por ejemplo, filosofía, Ujú. películas, que tú digas, de esto me nutro para recibir información, data, y luego expresarla a través de tu arte. Me encanta leer. Ok. Leo muchísimo. Sí, cuando no estoy creando un mural, haciendo algo, generalmente estoy leyendo. Ya. La mayoría del tiempo. Y me apasiona muchísimo la historia. En Ok. general. La historia del arte, evidentemente, pero además la historia de la humanidad. El ver de dónde venimos, el entender el origen de nuestro mundo, de nuestra civilización. Eso es algo que me parece sumamente interesante porque es entendernos como humanidad también para entender de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde podemos ir. ¿Hay algo que hayas entendido tú haciendo lo que haces? Que tú digas, oye, esto, después de haber hecho este ejercicio, entendí esto. En cada trazo que hacemos, en cada cosa Sí. que hacemos, en cada conversación que tenemos con alguien, estamos consciente o inconscientemente dejando una huella de nosotros. Ok. Bien. Es como si toda la vida Ujú. fuera la pintura más importante que hacemos. Ok. Así es como lo veo. Es decir, como si tuviésemos un lienzo gigantesco Sí, y sí, sí, cuando sí. decido venir acá a sentarme contigo, Sí, estoy pintando una parte de ese gran lienzo. claro. Estoy dejando algo ahí. Cuando tú ves la vida de esa manera, cuando Sí. tú la entiendes de esa forma, empiezas a experimentarla de una forma más apasionada, de una Claro. forma más consciente, porque es como que, mira, tengo 1000 pinceles, tengo 1000 marcadores para pintar esto, pero no tengo un borrador realmente. Sí. En este lienzo no tengo cómo borrar. Entonces empiezas a vivir todo de una forma distinta. Claro. ¿Cuál fue el ejercicio que me permitió ver eso? Sencillamente el hecho de vivir. Claro. El hecho de vivir y fluir. Es así. Tú sabes que has alcanzado un éxito de etiqueta, pues, el Ujú. éxito social. Ujú. La gente te reconoce. Y en estos días estaba escuchando una canción de Acapela. Ok. Gran fan de Acapela. Ojalá podamos tener Acapela pronto aquí. Sería brutal. Brutal. Y Acapela dice una frase que a mí me quedó resonando en la mente, que fue, yo siempre supe que iba a ser Acapela. Ujú. Y yo, y eso me hace preguntarme si la gente que lo alcanza siempre lo sabe. Mm. ¿Tú siempre lo supiste? Que ibas a ser Óscar Olivares. Este Óscar Olivares. Te podría decir, claro, que algunas personas lo ven como prepotente o lo que Ujú. sea, pero sí, siempre he sabido y he entendido que hay un propósito muy grande para mí Sí. en el arte. Y de hecho, si tú observas una característica principal que tienen todos los artistas que marcaron la historia del arte, es una seguridad en sí mismo absurda. Claro. Una seguridad en sí mismo que, por ejemplo, tenemos el caso de Monet, que es uno de los que a mí más me Ujú. impacta, cuando él empieza a crear el impresionismo. Ya. Todos los críticos, es decir, las personas, los teóricos del arte más conocedores de la época le decían, esto es una porquería, esto no sirve para nada, estás pintando terrible, Ujú. sigue los parámetros académicos. Imagínate estar creando una nueva visión del arte y que todas las personas que más saben en el mundo te digan que estás equivocado. Wow. Tienes que estar muy seguro de ti mismo para seguir adelante con eso, porque además Monet tenía ya una esposa, tenía un bebé pequeño, tenía una familia que mantener y era como, mira, si yo abandono el impresionismo y pinto como los demás, voy a tener más dinero para mantener a mi familia. Claro. Y no se traicionaba sus ideales por nada. Claro. Tenía que estar muy seguro de sí mismo y yo creo que esa es una característica fundamental de los grandes artistas. Y algo además de lo que estoy consciente es de que todo lo que hemos logrado hasta el día de hoy Ujú. es pequeño en torno a todo lo que todavía queda por hacerse. Sí. Como que no has hecho
tu más grande obra todavía. que es la vida. Ah, bueno. Entonces nunca la voy a terminar Claro, hasta, claro. bueno, ya el último día. Es así, Ujú. es así. ¿Has tenido dudas alguna vez en este proceso? Mm. No. Yo nunca he tenido ningún otro plan que sea diferente al arte. No, no dudas de qué hacer, Ujú, sino dudas en tu ejercicio, ujú. ansiedades, inseguridades. O sea, ¿dónde está la parte como flaca o la parte en la cual tú dices, bueno, no estoy tan seguro de esto? Porque, bueno, es muy fácil de repente Sí, ser ese artista que dice, es que estoy demasiado seguro de todo y claro. nunca me equivoco. O sea, Claro. lo veo tan claro. Pero yo no sé si es el caso de uno siempre Ujú. o si es algo que de repente yo lo estoy viendo desde mi perspectiva. Claro. No, siempre todo artista en algún momento duda, no de que este sea mi camino, es decir, Claro, exacto. No, yo me eso voy a no dedicar es. al arte. Eso no es. Sea bueno, sea malo, triunfe, no triunfe, yo Sí. me voy a dedicar a esto. Pero sí puede haber momentos en los que sientes, wow, por ejemplo, Ujú. siento que estoy en un país donde no tengo las mejores posibilidades para formarme como artista, quizás. Claro. No tengo demasiadas instituciones. Ok, yo Sí. quiero exponer mi arte. ¿Qué tantas libertades tengo para hacerlo? Para expresar ciertos tipos de cosas Sí. en mi obra artística. Wow, me gustaría llegar a exponer en Europa. Tengo realmente los recursos para hacerlo. Tengo las capacidades para competir con ese tipo de artistas. Wow, quiero ponerle este precio a mi obra. ¿Realmente la iré a vender? Todas esas preguntas siempre llegan, siempre llegan. Hasta que llega un momento en el que a pesar de la duda tú dices, bueno, voy a intentarlo. Claro. Voy a postularme para esta galería en París. Quizás Sí. me responde o quizás no, pero tienes que atreverte. Claro. ¿No? Y en el momento en que decides atreverte y te llega un correo que te dice, mira, no tenemos espacios para ti, Ok. tú después dices, bueno, mira, como que no me siento tan mal, como que no fue tan grave. Claro. Vamos a volver a intentarlo. ¿Bien? Pero esa inseguridad está hasta que decides atreverte a pesar de ella. Sí, exactamente eso. Ujú. No pasó nada. Sí. No me morí. Sí. Todo va a estar bien. Y ese es un mindset que a mí me gustaría dejarle a la gente, que es, mira, ten una mentalidad de que todo va a estar bien. Sí, y que si te rechazan, No pasa nada. no pasa nada. No vas a morir. Ujú. Y si tú vas a hacer lo que sea con esa mentalidad, todo va a estar bien. Sí. No me va a morir. Bueno, a menos que te estés lanzando de un paracaídas, Claro. que pudieras morir. Pero yo creo que esos mismos también van con esa mentalidad de Sí. decir, todo va a estar bien, no me va a morir. Porque Sí. si pensaran lo contrario, no lo harían. No lo harían, exactamente. Exactamente. Mi pana, ¿hay algo que te moleste? ¿En qué sentido? O sea, que sientas que es una injusticia, que sientas que te irrita. Digo, en la vida, en tu ejercicio como artista. ¿Qué es eso que te puede generar como una incomodidad? Me genera una incomodidad y fíjate que quizás no es un tema solamente de nuestro país, Sí. ¿ok? Las artes, en Sí. general, son de alguna manera una de las mejores formas de entender nuestra cultura, Ujú. de entender nuestra historia, de entender nuestro país, y realmente no forman parte del pensum educativo de la forma en la que debería. Claro. Bien. Y repito, no solamente en Venezuela, sino también en otras partes del mundo. Sin embargo, yo siempre cuando algo me molesta, también trato de pensar, bueno, ¿cómo puedo yo cambiar esto? La historia del arte venezolano es de sumamente difícil acceso. Si tú buscas un documental en YouTube que te cuente la historia de la pintura en Venezuela, quizás vas a conseguir algo de 5 minutos, de 4 minutos. No, es muy difícil que te consigas algo de más de 10 minutos. Ya. Si tú estudias artes en la UCB, tengo Ujú. amigas haciéndolo, no hay una materia que sea historia del arte venezolano. Ok. Tienes historia del arte universal, tienes historia del arte latinoamericano, Ok. pero no historia del arte en Venezuela. Entonces, si tú sigues investigando, encuentras unos libros de Bulton, Ujú. viejísimos, que bueno, si alguien quiere tenerlos, tiene que buscarlos usados de no sé qué manera, gastar casi $200 en ellos. Entonces, es muy difícil conocer la historia del arte de nuestro país. Y eso lleva al ser tan difícil que la mayoría de artistas no tienen o no sienten cerca a sus referentes.
Claro. No saben cómo lo lograron. Es decir, cómo Claro. Arturo Michelena logró llegar a los niveles que llegó. La mayoría de los artistas no lo sabe. Y no es porque no quieran hacerlo, sino porque es una dificultad enorme para eso. Claro. Y la verdad, ahí nos estamos perdiendo una parte muy importante para entendernos a nosotros mismos como venezolanos. Porque las artes plásticas en Venezuela, que llegan por las pinturas de españoles, de los íconos religiosos, pero uno de los primeros artistas venezolanos es Juan Lovera, Ujú. y surge con un tremendo impulso de plasmar ese proceso independentista por la libertad. Entonces, ver la evolución de nuestra historia como país a través de nuestras pinturas es algo espectacular. Y otro tema también es que hay muchas grandes pinturas de Venezuela que están en colecciones que la gente no puede visitar. Ok. Y son colecciones que son propiedad del Estado. En el Círculo Militar, por ejemplo, en algunos palacios del gobierno. Y la verdad la gente no puede ir a verlas. Y las buscas en internet, tampoco puedes verlas. Entonces, el acceso a la información de nuestra cultura artística está muy limitada. ¿Por qué crees que pasó eso? Mira, hay múltiples razones. Sin embargo, creo que de parte de los ministerios de Cultura y de las Ujú. gestiones del Ministerio de Cultura, en los últimos años, evidentemente yo tengo apenas 28 años, así que no puedo hablarte del pasado, pero sí creo que tenemos todo el derecho a evaluar y meditar sobre el presente. Sí. No ha habido el enfoque o la decisión de poder difundir más estos conocimientos. Sí. Porque los libros de Bulton están ahí, se reprodujeron hasta finales del siglo XX, Ujú. pero no se han vuelto a editar. Ok. Son 3 libros enormes que tienen toda la historia del arte venezolano desde la época colonial hasta llegar a los maestros Cruz Diez, otro, entre otros. No se volvieron a editar. Con volver a editar esos libros, pues se ampliaría muchísimo el acceso a la historia de la pintura en Venezuela. Claro. Y convertirlos en material mucho, mucho más accesible. Sí, audiovisual también. Sí. Si no nos narramos, no sabemos quiénes somos. Y si no Así es. sabemos quiénes somos, no sabemos lo que tenemos que hacer. Así es. Sin embargo, igualito, bueno, puedo adelantar un poco por acá que vamos a tratar de generar un proyecto para poder, por lo menos, generar un pequeño cambio en ese ámbito. ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo allí en la escuela? ¿Cuáles son tus proyectos educativos, sobre todo? Bueno, en la Academia Olivares, que ya tenemos desde el 2019, 6 años, Ujú. casi, vamos a cumplir pronto, hemos buscado generar una formación artística que trascienda simplemente el aprender a dibujar, Ok. que pueda permitirle al estudiante cómo desarrollar también su creatividad, sus ideas, porque muchas veces cuando tú estás aprendiendo a dibujar, se limita mucho la parte creativa de, mira, tienes que dibujar el cuerpo humano, ¿ok? Ujú. Pero si yo ese cuerpo humano le quiero poner un disfraz de superhéroe, que puede ser libre de hacerlo. Buscamos eso. Hemos buscado además que los estudiantes sepan o tengan herramientas para cómo generar ingresos con su arte, cómo Ok. realmente vivir de su talento. Asesoramos a los artistas. Pero a partir de este año hemos empezado, gracias también a todo lo que he estado estudiando desde el año pasado, ese último viaje a Italia, que Ok. me marcó muchísimo, a profundizar mucho en la comprensión de la historia del arte. Ya. Bien, de una manera mucho más profunda y mucho más cercana a nuestros artistas. Esto lo empezamos hace muy poco con una conferencia, doble conferencia que dimos solamente a estudiantes de la academia sobre la vida de Leonardo da Vinci, Ok. en donde recientemente Ujú. se descubrió en una investigación de Carlo Becce que la madre de Leonardo da Vinci era una esclava circasiana. Mira. Eso se descubrió hace muy poquito. Y de hecho, viniendo de un vuelo en Colombia, conseguí el libro con toda la investigación en Bogotá. Fíjate, Ok. ese libro no había llegado a Venezuela. Ok. Es decir, de nuevo, no teníamos acceso a esa información, digamos, completa, más allá de un artículo en internet que sabes Claro. que siempre te das una parte de la información. Y bueno, la investigación, Carlo Becce llegó a todos los documentos, el acta de liberación, el origen de Caterina, muestra que venía del Cáucaso del Norte, es decir, Ajá. una región en ese momento sumamente salvaje, una cultura pegada a la naturaleza muy diferente a la cultura italiana del Renacimiento. Y Caterina, que quizás ni siquiera hablaba italiano, Ok. pues le habría dejado a Leonardo, digamos, ese impulso de querer ser libre por venir de ser una esclava, Sí. y le habría enseñado a él una cultura y una visión de la naturaleza muy distinta a la que tenían el resto de artistas Claro. de ese momento. Entonces, ese descubrimiento clave me lleva a profundizar mucho más sobre la vida de Leonardo da Vinci, llevándola a esta reinterpretación de su obra, Sí. porque al ver su obra te das cuenta de que la relación madre-hijo se mantiene
en casi todas sus pinturas. Y la búsqueda de la libertad también. Y la búsqueda de la libertad también. El padre siempre está ausente en sus obras. Hace una pintura Leonardo con Santa Ana, la Virgen María y el Niño Jesús. No aparece en ningún lado San José. Ya. Bien. Entonces, empiezas a entender al artista de una forma totalmente nueva. Claro. Esa clase fue una experiencia tremenda en la megasala digital de Telefónica. Queremos convertirla en el futuro en un evento abierto a todo el público. Pero la idea es ese tipo de investigaciones profundas, ese tipo de comprensiones, acercarlos a los estudiantes venezolanos, hacerlo ya en una próxima ocasión con la historia del arte venezolano. ¿Tú crees que además de las personas que quieren aprender a dibujar, que quieren aprender habilidades plásticas, para una persona que no está tan vinculada a ese mundo, vale la pena que se inscriba en tu academia? Mira, en este momento, si te interesa dibujar, ¿Ok? sí valdría la pena. Todavía no tenemos cursos dedicados como tal a estos temas de historia del arte. Esperamos tenerlos ya para el O año por que ejemplo, viene. creatividad. Pero sí podrías tener algunos retos creativos que te van a servir Claro. de mucho. Pero bueno, esos retos sí, por lo menos en la academia, van a estar muy acompañados del dibujo. Entonces, por lo Claro. menos, sí, el deseo de iniciarte sí sería importante. Claro. Bien. También aparte sí tenemos los cursos de cómo generar ingresos con el arte, Sí. que sí creo que te podrían servir para muchos más emprendimientos, no solamente artísticos. Buenísimo. Mira, tú sabes que hay algo que tú siempre repites en tus entrevistas y que has dicho desde el principio. Ujú. Lo chequeé ahí en la TED Talk del 2018. Y es este asunto de, bueno, de seguir tu pasión, de ser fiel a ti mismo y a quién eres, lo cual es un discurso, primero, precioso, segundo, en el cual yo también creo, la verdad, Ujú. pero que muchas personas lo pueden encontrar a veces un poco privilegiado, en el sentido de Claro. que, claro, pero es que tú pudiste hacerlo porque... Y el privilegio no tiene que ser venir de lugares de plata. Sí, claro. El privilegio ya con tener una familia que te apoye, eso es un tremendo privilegio. Sí. Entonces, hay personas por allí que pueden estar intentando hacer algo o vivir una vida artística o dedicarse al arte, pero dicen, no puedo, Sí. no puedo porque tengo que trabajar 8 horas. Y está chévere el discurso de sigue tus sueños y haz lo que más te apasiona, pero es que si yo me pongo a hacer eso, me muero. Sí. ¿Qué le dirías a esa persona? Te diría que es totalmente comprensible eso y de hecho es la historia de muchos artistas. Sí. Muchos artistas también han vivido eso y han tenido que enfrentarse a toda esa parte. Te diría que trates dentro de tus posibilidades Ujú. de acercarte a esa pasión. Claro. Quizás si no te puedes dedicar de lleno, sí tratar cada día, cada semana de acercarte de alguna manera. Empezar a tratar de abrirte espacios en ello, ¿no? Sí. Mira, haces un pequeño curso, tienes tus obras, empezar a mostrarlas en redes sociales. Sí. Aprovechar las técnicas o las herramientas que tengamos. Por supuesto, puedo aconsejarte mejor en torno a la pintura, pero esto aplica a absolutamente cualquier cosa. Oye, Claro. te gusta hacer postres, te gusta cocinar, te gusta la música, te apasiona, no sé, los automóviles, lo que sea. Como que tratar de dar algunos pasos que te acerquen a ello. Que Sí. te acerquen a ello. Y verlo como poco a poco una transición, Ujú. ¿no? Tener un proceso de transición para acercarte a ello. Porque algo en lo que sí creo Ujú. es que cuando algo nos apasiona tanto, nos gusta tanto, sí escogemos que estudiar en la universidad, pero no escogemos esa pasión. Claro. Es como si ya la trajéramos en nuestra alma al momento de venir a este mundo. Porque cuando yo estaba en el colegio yo quería sentirme feliz haciendo los ejercicios de matemática, Claro. física y química. Pero lo que yo siento cuando estoy dibujando es algo incontrolable. Sí. Es algo inconcebible. Entonces es como si fuera mi verdadera naturaleza eso. ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Que yo siento que hay mucha gente también con ganas de tener éxito. No con Ujú. ganas de hacer arte, o Sí. no con ganas de cocinar, o Sí. no con ganas de lo que sea. No, lo que tienen ganas es de tener éxito o tener Claro. real. Que eso no es nada nuevo. O sea, tú Sí. quieres tener real. Todo el mundo quiere tener real. Que no, claro. Ahora, tú lo que quieres es ser artista. Bueno, el artista es artista cuando hace arte. Ujú. Entonces, independientemente que si te tienes éxito o no tienes éxito, tú lo que quieres es hacer arte. Sí. Entonces, si tú estás haciendo arte, eres un artista y estás teniendo éxito en eso, en Es que serlo. al final el éxito es dedicarte a eso. Claro. Es hacer eso que tanto te apasiona. Y sabes que es muy interesante, es tener a veces un grupo de
estudiantes de arte y preguntarles, si ustedes supieran Ujú. que les va a pasar como a Van Gogh, que va a fracasar en vida, Ok. pero que en cada una de sus pinturas dejó su pasión, ¿ustedes seguirían dedicándose al arte? Y hay quienes responden que sí. ¿No? Porque es como, mira, pase lo que pase en este camino, Claro. esto es lo que yo quiero. ¿Bien? Y vemos lo relativo del éxito, porque cuando... Vea, qué ejercicio poderoso eso. Es Muy una respuesta poderoso. poderosa. Muy poderoso y ver las reflexiones y demás, ¿no? Claro. Cuando nosotros vemos, por eso me apasiona tanto la historia y la historia del arte. Sí. La historia del arte del siglo XIX está protagonizado por artistas que no fueron nadie en su tiempo. Hmm. Si tú estabas viviendo el siglo XIX y tú decías, ¿quiénes son los artistas más exitosos? Decías, bueno, este. Nadie se acuerda de sus nombres. La gente habla hoy en día es de Van Gogh, Mm. murió sin ser famoso. Paul Gauguin, murió sin ser famoso. Cézanne, Ujú. igual. Pero los tres se dedicaron a su autenticidad, a ser ellos mismos, y crearon una obra de arte maravillosa que quedó para la historia. Claro. ¿Bien? Mientras que los exitosos y que ganaron más dinero en ese siglo, en ese momento, hoy quizás sí, algunas de sus obras son reconocidas, pero no tanto como, Claro. como los que te acabo de mencionar. Dame un tier list de artistas de la historia, un top 3 y top 3 de artistas venezolanos que sean los que conectan contigo. El top 3, en el puesto número 3, Ajá. Te Esa de pongo- 3-1. Excelente. en el puesto número 3 te pongo a Monet. Ok. Ya te he explicado de alguna manera lo que me parece tan interesante de él y además que tuvo la valentía de generar ese movimiento del impresionismo Ujú. en donde lo acompañaron muchos otros artistas, pero él fue el único que se mantuvo fiel hasta el final al impresionismo. Sí. Es decir, siempre se dedicó a generar su movimiento impresionista y bueno, marca un antes y un después en la historia del arte. El número 2, los dos primeros son artistas del Renacimiento, con los que conecto muchísimo. Miguel Ángel. Claro. Miguel Ángel es un artista que me apasiona tremendamente porque más allá de su obra y más allá del cliché que, oye, mencionar a estos artistas entre los mejores es lo natural o lo típico, lo cliché justamente, Miguel Ángel era capaz de decirle al Papa que estaba equivocado en su visión del arte. Uf. Cuando el Papa Julio II le dice a Miguel Ángel, mira, Ajá. tienes que hacerme en el techo de la Capilla Sistina, me vas a poner a los 12 apóstoles y esto. Miguel Ángel le dice, esa idea es pésima. Pero, ¿cómo tú me vas a decir eso? Soy el Papa. Sí, seguramente que sabe mucho, pero de arte yo sé más. Wow. Y el Papa le dice, ¿sabes qué, Miguel Ángel? Haz lo que tú quieras. Claro. Y eso se convierte en la Capilla Sixtina. Entonces, esa defensa de su criterio artístico Sí. me parece tremenda y bueno, la creación artística de Miguel Ángel, donde no solamente copia la realidad, sino que reflexiona, medita en torno a, bueno, voy a pintar a la Virgen en la Piedad más joven porque ella al ser virginal se mantiene siempre joven. Sí. Todas esas reflexiones y esa forma de defender la posición del artista, para mí es fundamental. Claro. Y en el puesto número 1 pongo a Leonardo da Vinci. Ok. Primero, en torno a lo que es la posición social del artista, también fue clave. Ok. Porque Leonardo, con todas sus investigaciones científicas, todas sus teorías, todos sus textos, buscaba elevar la posición del artista a más allá de un trabajo manual, a un trabajo mental, a un trabajo de reflexión. Para Leonardo, el artista no solamente copia, sino que medita, interpreta la realidad, estudia sus ciencias. Sí. Y para mí ahí es fundamental. Y además, es un artista que teniendo entre 12 y 20 cuadros, Ujú. es, digamos, imposible no mencionarlo al estudiar la historia del arte. Entonces es de los pocos artistas que teniendo una producción en cuanto a pintura tan pequeña, nos deja un legado tan grande también. Increíble. Ahora Venezuela. De Venezuela, te mencionaría puesto número 3, Carlos Cruz Diez, aunque realmente en ese puesto número 3 tendría que incluir a todo lo que es el movimiento cinetista. Ok, claro. ¿Bien? Porque es una de las primeras ocasiones y una de las únicas hasta ahora en donde Venezuela ha protagonizado una especie de movimiento artístico global, en donde en todas partes del mundo podemos ver obras de estos creadores. Ujú. Hace poco, el año pasado en Washington, por ejemplo, voy
yendo al Museo de la Ciencia del Espacio y de repente una obra de Alejandro Otero. Ya, Yo, wow, sí, nadie se ha dado cuenta y yo, wow, está aquí, claro. es una obra venezolana, ¿no? Y con Cruz 10 igual, en tantas partes del mundo. Y lo que admiro de ellos es como esa visión científica del arte, esa visión diferente. Y el poder en Cruz 10 y en todos ellos estar creando hasta el último día de su vida. Se Ah, convierten en una gran inspiración para mí en ese sentido. En el puesto número 2, Arturo Michelena. ujú, Arturo Michelena, la obra que más conocemos de él, bueno, Miranda en la Carraca, una obra icónica del arte venezolano, pero además hay muchas otras. Hace poco descubrí una que se llamaba Penticelia, si mal no ok. recuerdo el nombre. También una obra que está en el Círculo Militar. No es posible visitarla para el público venezolano. Si la buscas en internet, una imagen de muy mala calidad. Conseguí en una librería un catálogo viejísimo de sus obras donde pude verla de buena manera. Una obra tremenda que además la pintó en Francia. Pero bueno, Arturo Michelena llegaba a un nivel de calidad en su obra artística que iba a competir por los salones de arte en París y le decían, no, mira, tú estás fuera del concurso porque tu calidad supera a los demás concursantes, ¿no? Entonces, Ok. ver que un artista venezolano en ese momento donde, bueno, la nación era muy joven, Sí, ya estaba logrando ese nivel de reconocimiento, con lo que implicaba además en ese tiempo viajar desde Venezuela a Europa, como lo hacían otros artistas para sus estudios, es algo admirable. ya. Y en el puesto número 1 pongo a Armando Reverón. Mira, Armando Reverón es un artista que admiro muchísimo porque más allá de todos sus temas mentales que también ujú, influyeron en ujú, su obra, Armando Reverón nos muestra lo esencial y lo importante que es ser auténticos y que es plasmar en nuestra obra lo que nos hace venezolanos. ya. Reverón podía haberse ido a Europa, a Ujú, París, a seguir desarrollando su obra allá, pero él sabía que la luz del trópico venezolano y del Caribe, la forma en la que él veía la luz en Macuto, no la iba a ver allá en París, ni la iba a ver en Madrid de ninguna manera. Entonces, para él poder entender la luz de una forma en la que ningún artista europeo lo había hecho, él tenía que estar en Venezuela. Por eso Armando Reverón no pintó como los europeos, pintó como Armando Reverón viendo el Caribe. Y nos muestra de nuevo cómo el ser nosotros mismos y el ver qué nos hace diferentes es lo que nos puede llevar también a evolucionar y crecer como artistas. lindo. Una pregunta. ¿Tienes alguna rutina de creatividad? O sea, ¿cómo es tu día a día? ¿Cómo es la rutina que tú sigues para mantenerte siempre despierto? Varía muchísimo porque si estoy haciendo un mural, por ejemplo, Ujú, si me despierto, desayuno y de una conectar con la obra hasta más o menos las 5 de la tarde. Y ya después a esa hora trato de desconectarme, leer, realmente despejar la mente, ver una película, ¿bien? Cuando no estoy haciendo un mural, ujú, igualmente gran parte de mi día está dedicado al arte, ok. sea a estudiar, es decir, leer, sea a mm, observar, a veces simplemente agarro libros de arte y empiezo a observar, a una contemplación muy profunda, pero digamos que no hay una rutina como tal de, bueno, todos los días esto, Ya. porque de lo contrario puede que te amarres demasiado a esa rutina y el día que te salgas, bloqueo creativo o todas estas cosas. ¿Ya has tenido Bien, alguna vez eso? ¿Un bloqueo creativo? ha sucedido, pero en el pasado digamos que ya no me, como que ya no me molesta tanto, ¿no? Siento que todo tiene su tiempo, hay Claro. momentos para crear, hay momentos en los que simplemente estoy dedicado a leer y como te digo, como mi relación con el arte ha cambiado, Ujú, hoy en día sé que si paso 5 días sin pintar, sigo siendo artista, sí, porque soy artista al conversar, soy artista al ver el mundo, soy artista al observar un paisaje, al escribir algo, al hacer una publicación, sigo siendo artista todo el tiempo. claro. Bien. Y también porque siento que mi relación con el arte ya no va solamente a la creación artística, sino también a esta interpretación de la historia del arte, a poder difundirla, a poder compartir con los Mm, estudiantes, preparar las clases. Entonces, creo que este año inició una nueva etapa en mi relación con el arte, más vinculada a esa parte de investigación de la historia y poder difundirla. precioso. Mira, tú sabes que hay algo que también que me llama muchísimo la atención y es el tema de tu participación en la peli de Spider-Man. Marico, o sea, demasiado increíble que Una te haya locura, sí. sucedido eso. ¿Cómo lo viviste? Mira, para mí fue muy loco porque
estaba en ese momento haciendo un mural en Maracaibo Ok. y me llega un correo diciendo de una empresa de doblaje en México, Ujú, ujú. oye, mira, Oscar, Oscar Olivares, estamos buscándolo para que haga un doblaje en una película de alto perfil de Sony Pictures. Yo, ¿qué será esto? Yo me acuerdo que hay un actor de doblaje chileno que se llama Oscar Olivares. Y digo, estos se equivocaron. Se equivocaron, le iban a escribir a él y me escribieron a mí. Pero bueno, yo doy el teléfono, ¿no? Ya. Cuando doy el teléfono, bueno, después me llaman y no, resulta que sí era conmigo la cuestión, ¿no? Ok. Me dicen, mira, pero esto, bueno, por ahora confidencial, no puedes decir nada, sí. Y yo, ajá, sí. La película es Spider-Man Across the Spider-Verse. Me dicen, va a ser un rol pequeño, tal, pero queremos que participes. Te postularon justamente Wow. la distribuidora aquí en Venezuela, así como en otros países han postulado, y bueno, te seleccionaron a ti para que fueras uno de los participantes. Yo, wow, imagínate, yo no lo podía creer confidencial, pero yo me llamé a mi mamá inmediatamente Sí, para bueno. contarle. Tenía que hacer la grabación allá en Maracaibo, porque Ok. ellos buscaron un estudio que tuviese una especie de micrófonos necesarios para esto. Y era simplemente una línea. Sí, Era no, una línea estoy claro. la que había que Yo hacer. estaba pendiente. Ah, ahí está. Exactamente, exactamente. Donde está Spider-Man en el psicólogo diciendo que mataron a su tío y ¿Cómo es, tal. cómo es la línea? Lánzate, lánzate. Era... Y entonces murió mi tío, algo así. Y entonces vi a mi tío. No recuerdo bien en este momento, pero era algo, Ok, algo ok. parecido. Pero lo interesante de todo esto, bueno, la experiencia por supuesto me marca muchísimo. Claro. Además, sé que me escogen es por la relación de mi obra artística, por el hecho de que había tenido mis fotos con mi traje de Spider-Man, ¿no? Que Sí. cosas que algunas personas podían ver un poco, a veces ridículo. Bueno, pero es que este ya es un adulto y sigue con un traje de Spider-Man y tal. Pero eso es lo que me lleva a esa oportunidad, ¿no? Y es como, Claro. wow, un sueño de niño de hasta, mira, quiero ser Spider-Man, se podía hacer realidad. Claro. Y luego de esa experiencia, en la Escuela Superior de Doblaje, acá en Venezuela, el profesor Renzo Jiménez y la profesora Marisol deciden darme una beca para estudiar doblaje con ellos. Entonces, realmente para mí ese fue la entrada al mundo del doblaje, Ok. porque cuando empiezo a estudiar, la verdad, siempre desde pequeño me había gustado, junto con mi familia, hacer voces con peluches que tengo en la casa, muñecos, cosas, para echar broma entre nosotros, ¿no? Y lo he hecho por jugar y cuando entro en la academia de doblaje, los profesores empiezan a decirme, oye, tienes un talento importante para esto, vamos a seguirlo desarrollando. Sí. Hice todo el curso completo, tengo ahorita, o ahora en este momento ya mi demo de doblaje. Así que bueno, no descarto la posibilidad de que en la futura entrega de Spider-Man Across the Spider-Verse podamos tener otra participación, quizás incluso un poco más grande. Ya eso Claro. depende evidentemente de los productores de la película. Pero el mundo del doblaje me empezó a apasionar muchísimo, incluso el mundo de la actuación. No descarto en algún momento probar la actuación ya no solamente como doblaje, pero evidentemente el arte es mi pasión más grande Sí. y a la hora de tener que decidir a qué dedicarle el tiempo, pues las artes plásticas se siguen llevando todo, ¿no? Claro. Es como, bueno, si tengo que escoger entre uno y otro, voy a escoger hacer un mural, voy a escoger hacer esta obra, hacer esta exposición. Pero el mundo del doblaje me ha apasionado muchísimo y yo creo que esa ha sido una oportunidad muy significativa para mí y para tantos niños ver que hasta un sueño como ese puede ser posible. Increíble. ¿Sabes qué me gusta también de tu historia y de tu trabajo? Cómo has tenido la capacidad de mezclar cosas que te gustan. O sea, tienes Spider-Man, tienes la vino tinto, tienes las arepas, tienes que en esto, ahorita estaba hablando con una señora y me dice, sí, viene Oscar Olivares. Ah, el de las arepas. Y yo, no. Y después, ah, claro, sí, por la arepa, Sí. ya. Y qué loco como las He personas... sido el de muchas cosas, el de las arepas, ajá. el de las tapitas, el de Spider-Man, Exacto. el que pinta la vino tinto. Exacto, Sí. pero es curioso y me llama mucho la atención cómo has logrado centrarte en las cosas que te gusta y sacarle algo a tu obra y que además poder integrarlo. Eso me Sí. parece fascinante, me parece... Bueno, Salvador Dalí decía que el artista es el único ser que es capaz de hacer que los demás se interesen por sus obsesiones. De una forma tan especial. Y yo creo que eso de alguna manera es lo que he manifestado también. Son cosas que me apasionan Claro, y son cosas que quitarlas de mi obra sería quitarle autenticidad también. claro. Entonces, fíjate, hay muchos dibujos de Spider-Man, pero nosotros hicimos que se hiciera viral el Spider-Man comiendo arepa, Sí, porque mezclé esas dos cosas que tanto me gustan. Y toda mi obra, al fin y al cabo, es como una especie de autorretrato de las fases que voy teniendo, las cosas que me van interesando, las cosas que me van impactando claro. muchísimo. Entonces creo que eso es lo que iba haciendo y es lo que sigo queriendo hacer.
tengo pendiente hacer el mural de tapas de Spider-Man. Claro. Eso es algo que todavía tengo pendiente y bueno, espero hacer más pronto que tarde. Ojalá sea en Nueva York. Bueno, me gustaría que sea aquí en Caracas también. Me gustaría Ok. que sea aquí en Caracas, pero bueno, no está descartado esa, Bueno, si esa me piden posibilidad. que lo haga en Nueva York, también. Sí, Tú, también tú se te puede. sacrificas y lo haces. Sí, sí, sí. Buenísimo. ¿Qué consejo les darías a un niño? Porque aquí está Sammy. Mira, Sammy te está escuchando. Ujú. Sammy te está escuchando. Sammy quiere ser un artista también. Sammy quiere pintar. ¿Qué le dirías a un niño? Mira, que dibujes libremente. Simplemente hacerlo con los materiales que tengas. No necesitas los materiales más caros. Y que no tiene que ser perfecto. Es decir, simplemente cuando estamos empezando es atrevernos y ya. Lo más importante es expresar nuestros sentimientos. A veces, y yo creo que el consejo, justamente a veces, no es tanto al niño que quiere dibujar, sino a los padres del niño. Ah, ¿qué le dirías, por Sí, ejemplo? porque a veces, fíjate, nosotros todos los años recibimos miles de postulaciones a las becas de Academia Olivares. Sí. Y nos hemos dado cuenta de que el principal obstáculo que tiene un chamo que quiere dedicarse al arte es que los padres no lo apoyan. Mira. No es la situación económica, no es la situación país, que son obstáculos, pero el Claro. principal, que dicen, oye, me cuesta, pero es porque mi mamá y mi papá no quieren que yo me dedique a esto, me han obligado y estoy estudiando ahora esta ingeniería porque es lo que ellos quieren. El principal obstáculo son los padres. Entonces, el consejo principal para los padres es, mira, abrirle las puertas a los niños a probar. Claro. Un niño tiene que probar y experimentar para identificar qué es lo que le gusta y qué es lo que no le gusta. Sí. Si tú inscribes a un niño en un curso de un material o de un instrumento musical y a las 2 semanas te dice no me gusta, eso es un triunfo. Claro. Porque el niño se está conociendo más a sí mismo y tú también estás conociendo qué le gusta y qué no le gusta. ¿Bien? Y luego, a veces quieren meter a los niños a aprender en cursos de dibujo muy temprano. No, el niño Ujú. tiene 5 años, hace unos dibujos increíbles, vamos a meterlo en un curso. Los primeros años son los años para ser libre dibujando. Sí. De hecho, hace poco, un libro que se llama El cerebro del artista, María Dresden compartió un descubrimiento de la neurociencia Ok. que decía que todos los niños nacen con un potencial creativo innato. Ya. Todos. Sí. Pero luego, a través de la crianza y la educación tradicional, se van madurando ciertas inhibiciones y se van perdiendo conexiones neuronales. Es decir, el quedar bien, el hacer lo correcto, el sacar buena nota, la vergüenza, el qué van a decir los demás. Y en todas esas inhibiciones se va perdiendo el potencial creativo, Ok. que ya lo trae innato el niño. Ujú. Entonces, lamentablemente tenemos un sistema de crianza y educación que hace todo lo posible para matar ese potencial creativo, que tú no seas diferente, sino que seas eficiente y correcto. Y quienes se salen de eso y logran mantener esas conexiones neuronales son la excepción. Gente que tuvo dentro de su crianza algo que les permitió mantener cierta libertad, o que al crecer pudieron mantener algo de niños, Sí. ¿no? Vuelvo al caso de Leonardo da Vinci, que es un ejemplo tremendo de esto. Leonardo, por ser hijo ilegítimo, Ujú. no podía acceder a las escuelas que iban todos los niños. Ok. Y tampoco podía estudiar latín. Debido a eso, toda la infancia de Leonardo da Vinci no fue a la escuela, sino que estuvo en el campo, compartiendo con sus abuelos y con su mamá Ujú. y observando la naturaleza. Esa fue la educación de Leonardo da Vinci de niño. Entonces, nunca estuvo adentrado en el pensamiento de la época, filosófico, científico, y eso le permitió ser mucho más libre. Bueno, pero quizás, no sé, toda esta sea como una conspiración para que la gente no sea creativa Ujú. y por lo tanto mantenerlos de alguna manera pues esclavizados. Hay pues. un mayor control, por Sí, supuesto. es más fácil controlar Ujú. a alguien que no es libre. O sea, que está preso de, bueno, de las mm, condiciones sociales, Totalmente. de la ideología imperante de la época. Totalmente. Y ahí ves por qué mi meta más importante como artista es ser libre. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, Tal cual. decía Jesús. Sí, así es. Mira, hay algo que me gustaría también conversar contigo. Y es que si tú en tu carrera has cometido o has pasado por un momento de un error que te haya hecho entender algo nuevo. Sí, muchísimos. Muchísimos. A ver, uno de los primeros que siempre cuento fue cuando una marca quiere contratarme ¿Ok? para hacer un diseño de una franela. Sí. De hecho, hace unos días me llegó una señora
con esa franela que yo había diseñado pidiendo que se la firmara. Increíble. Y lo que yo cobré por diseñar la franela no me alcanzaba para comprármela. Entonces, claro, que ese era el precio que ellos tenían. Eso no era responsabilidad de ellos, era responsabilidad mía por, primero, no haber investigado más del Claro. precio que iba a tener de venta y no haber como artista, porque eso Sí. podía hacerlo y lo hago hoy en día, haber exigido una muestra para mí. Sí, Yo podía haber dicho, bueno, el precio es tanto y además por contrato tienes que darme, entonces, 3 muestras, claro. ¿bien? De tales tallas. Entonces, eso me enseñó muchísimo. Luego, han habido muchas cosas, pero en uno de mis primeros murales, nada, el mural llegó a hacerlo. La logística era horrible. Ujú. Toda la logística era terrible. El material llegaba tarde. Los almuerzos llegaban a las 2 de la tarde y eran 2 perros calientes de $1, un arroz chino de $1. Era terrible la logística. Pero claro, yo había dicho que me tenían que dar almuerzo. Yo no había dicho que me tenían que dar almuerzos saludables y Claro. variados. Claro. Ahí aprendí que todo tiene que quedar por escrito lo Sí. más explícito posible cuando un artista está solicitando sus exigencias para cualquier tipo de estos contratos. Ya después ahí entendí, oye, pero ¿por qué estos artistas piden el agua no sé qué y el jabón no sé qué? Bueno, yo no he llegado a esos niveles, Claro. ¿no? Pero sí muy específico, las comidas tienen que ser saludables, tienen que estar de forma puntual, de tal hora a tal hora. Todas esas exigencias aprendí a ser capaz de solicitarlas. Hace rato escuché un podcast de un artista hablando de eso y de que por qué era tan quisquilloso Ujú. pidiendo las cosas. Y decía, es que si yo llego al camerino y encuentro la marca de agua que yo quería, encuentro exactamente las aceitunas como las pedí, encuentro esto y esto y esto, también voy a saber que todo lo demás va a funcionar. Claro. Entonces exactamente. dice, lo tomo como un indicador. Ujú. Y así también me cercioro de que todo marche como debería marchar. Sí, es una muestra de respeto a ti como artista y de respeto a las exigencias Claro. que has puesto, pues. Que también habrán unos que lo harán por, ¿sabes? Por Sí, también arrogante, tienen por... sus sí. cosas quisquillosas. Yo sí a veces pido, especialmente en Venezuela, porque en otros países quizás no lo hay, que en los desayunos, si hay arepa, Claro, como bueno, mira, tampoco me voy a poner tan exigente, pero por favor hagan lo posible porque hay arepa. claro. O te puedes lanzar la de Picasso. Tú sabes que Picasso fue a un restaurante Ujú. y va a pagar la cuenta, le mandan la cuenta. Y entonces hace un dibujito en la cuenta y le dice, aquí está, este es el pago. Y entonces le dicen, oye, señor Picasso, pero tiene que firmarlo. Ajá. Y él dice, yo te estoy pagando el desayuno. Yo no te estoy comprando el restaurante. Claro, 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 claro. Tremendo, tremendo. Sí, sí, sí. Mira, pana Oscar, hablemos un poquito de los murales. Ujú, Hay algo en los murales que me parece también muy interesante. ujú. Y es una idea que por allí dijiste en una entrevista y me gustaría que de repente ahondemos en ella. Y es que la idea del mural, bueno, más allá de que es un mural increíble, de que, bueno, que es una obra además de reciclaje, todo este discurso que la verdad es cierto y Ujú. está chévere, pero quisiera darle una segunda y una tercera capa y es cuando lo ves de cerca no significa nada o no lo entiendes y cuando lo ves de lejos Ujú. todo tiene sentido. Sí. ¿Esa idea te resuena para otra cosa? Claro, a ver, eso es algo que yo aprendí del maestro Cruz Diez, Ok. evidentemente. Pero siento que también es el reflejo, a veces yo veo los murales como un reflejo de nuestra vida también y de Ujú. nosotros mismos. Ujú. Es decir, tienes un muro vacío, que quizás no representa nada, Sí, y que luego, tapita a tapita, con tremenda paciencia, lo vas transformando. claro. Lo vas transformando. Tapas que muchas ven como basura, Ujú. más allá justamente del tema ecológico, Ujú. es como hay tantas oportunidades a veces en la vida a las que no les prestamos atención Claro. y que esconden oportunidades. Sí, Y es como que la obra te obliga a caminar, te obliga a tener otra visión, una visión distinta. Es como sí. ver el panorama completo. Claro, Ujú. esa idea de tener que movilizarte me parece interesantísima. Ujú. Sí, porque, o sea, el arte también es eso. O sea, Exacto, y estás interactuando con la obra. claro, Es decir, la obra, como en el trabajo del maestro Cruz Diez, se genera cuando el espectador la está viendo. claro. Se genera cuando tú caminas hacia atrás y entonces todos esos puntos de colores formados por las tapas se empiezan a mezclar en tu
en tu visión y todas esas mezclas de colores empiezan Claro. a tener un sentido. Como la esfera de Soto, que es una figura en 3D expresada en 2D. Exactamente. Fascinante. Sí, sí, sí. Fascinante. Y bueno, al fin y al cabo, uno como artista es el heredero también de esos movimientos. Al ser Claro. artista venezolano no es como que tengas que replicarlo, pero vienes de ahí, has aprendido de esos referentes que ves cada día en las calles de tu país. Sí, sí. A mí me parece que Caracas es una ciudad muy linda por cómo está intervenida con el arte. O sea, Ujú. me parece que la integración con el arte es muy interesante. He estado, por ejemplo, me gusta comparar mucho Caracas con Medellín, Claro. porque se parecen, las Sí. razones son como similares. Ujú. Pero Medellín siempre me ha parecido, disculpen si hay alguien de Medellín viendo, tiene una ciudad preciosa, hermosa, me encantan todas las personas que están allí en Antioquia, es lo máximo, lo mejor de Colombia, pero Medellín tiene algo que es como una mujer muy linda, vista un poquito de lejos, pero cuando la ves un poco de cerca, es un poco menos linda. Ok, ok. Y Caracas tiene el efecto contrario. Ok. Caracas, tú la ves, oye, pero está como a veces un poquito reventadita, está como descuidadita, Ujú. pero cuando empiezas a verla de cerca dices, wow, pero que tiene lugares, este arte aquí Sí, y esta obra aquí como sin nada, sí, como que está allí. Y eso me parece a mí fascinante de nuestra ciudad. sí, sí. Y ahora que está integrado con arte tuyo, como en el Latillo, o bueno, allá en Guatire, que es algo Caracas ya también, Sí, la Gran Caracas. la Gran Caracas, Ajá. oye, me parece más increíble todavía. Sí, sí, no, y hay un movimiento en general de arte urbano muy interesante. Es decir, hay muchos otros artistas, bueno, Batsura también, Burner Wong, hay muchos muralistas y yo creo que, de hecho, hay un movimiento y que el movimiento artístico más relevante en torno a las artes plásticas actualmente está en el arte urbano. Es Claro. decir, el arte venezolano hoy en día se está manifestando en las calles más que en las galerías, más que en más que en los museos y demás. Porque siento que las galerías están haciendo un trabajo muy interesante, pero siento que el arte ha evolucionado de una forma Sí. distinta, en donde, bueno, ya un mural no es algo que va a ver solamente una persona interesada en el mundo del arte. Tú vas a una Ujú. galería y van personas cercanas al mundo del arte. Un mural lo ve cualquier persona. Claro. Y para mucha gente, los murales son su primer contacto con el arte. Sí. Por eso es tan interesante llevarlo a zonas populares y ves que la población empieza a palpar cómo la realización de los murales empieza a transformar la zona, empieza a generar un ambiente distinto, empiezas a vivir la misma calle por la que has transitado toda la vida de una forma totalmente diferente. Y Sí. el arte protagoniza ese cambio. En ese proceso, cuando están haciendo los murales, a veces me da la sensación es que como si se expresara la inconsciente colectivo. Claro. No sé si, o sea, porque al final es como que lo está haciendo muchas personas o muchas personas están colaborando, pero también están expresando un icono, por ejemplo, de su fe Sí. o un icono de algo que es importante para la comunidad. Y me parece que, bueno, que ahí nos estamos volviendo como uno, como Ujú. sociedad, o sea, y lo estamos tokenizando en esa expresión y tú eres el simple mensajero, ¿sabes? Como Sí. Es el canal como, de comunicación. es como si eres el líder tal cual, pero al fin y al cabo es una ejecución colectiva, porque bueno, con los murales de tapas la gente participa o Sí, si no dona las tapas. Entonces es un proceso muy interesante. Y has dicho algo que es muy interesante del arte, que es una expresión del inconsciente colectivo, sí. pero además muchos consideran que el arte es uno de los factores más importantes para influir en el inconsciente colectivo. Hmm, Entonces es como que hay una retroalimentación. ya, La mayoría de imágenes que tenemos en nuestra mente, es decir, la imagen del rostro de Jesús, sí, de la Virgen, la imagen, ya yéndonos a algo más simple, la imagen de Santa Claus, sí, la imagen de Simón Bolívar y demás, todas esas imágenes las conocemos gracias al arte. sí, Es decir, el arte tiene eso. Y ya si nos vamos a algo más profundo, una sociedad deprimida, una sociedad desmotivada y demás, el arte en sus expresiones, tanto musicales, tanto el cine como las artes plásticas, tiene la capacidad de influir en ese inconsciente colectivo. De hecho, me atrevería a decir que el último disco de Rawayana es una muestra de eso. sí, El impacto que ese disco tuvo en la emocionalidad del venezolano ha sido tremendo.
Sí, siento que fue un boost a la moral, Ujú. subió la autoestima colectiva Total. y eso, oye, ya ahí ganamos. Y eso lo puede hacer el arte. Sí. Lo que pasa es que a veces no entendemos estas funciones del arte porque trascienden algo que tú puedas medir. Ujú. Es decir, hay muchos otros aspectos, ¿no? Económicos, sociales que tú puedes medir. El impacto del arte no lo puedes medir en números porque está en la emocionalidad y en la parte más psicológica y espiritual incluso de las personas. Es así. ¿Qué proyectos vienen? ¿Qué cosas vienen en el futuro? Bueno, tenemos la agenda de murales llena hasta casi junio del año que viene. Ok. Así que viene una cantidad de obras importantes. Este año vamos a superar ya los 40 murales realizados. El año que viene deberíamos llegar a los 50, cosa que, Sí. bueno, es un logro muy, muy interesante. Y seguimos trabajando en torno a la academia, ese Ujú. proyecto que empecé a mencionar acá, primera vez que lo menciono sobre la historia del arte venezolano. Total. Es algo en lo que voy a estar muy enfocado porque creo que es muy importante poder recuperar eso y poder hacerlo accesible para las demás personas. Y la idea es que la Academia Olivares tenga su primer curso dedicado de lleno a la historia del arte venezolano, que Claro. sea un curso para cualquier persona, no solamente Claro, personas interesadas de en el arte. repente lo modularizas. Ujú. Y una persona como yo no estoy interesado en pintar y dice, ah, pero me voy a tomar ese. Puedes tomar Sí, solamente ese curso, exactamente. Y claro. la idea es que tenga certificación y demás. Y estamos empezando a trabajar algunas alianzas Ujú. para que los artistas estudiantes de la Academia Olivares empiecen a generar oportunidades junto con marcas. Ok. De hecho, un proyecto ya más mediano, largo plazo, es tener una agencia artística en donde podamos representar a otros artistas para acercarlos a esas oportunidades, porque a veces lo que falla es lo que falla yo. No, o sea, quizás te establezco mis honorarios, pero no te establezco bien lo que tengo que exigir para poder hacer de forma eficaz mi obra y queremos empezar a Claro. generar un impacto en esa parte también. Sería chévere también tener como un equipo de gente que también le aporte, ¿no? Porque, por ejemplo, estaba escuchando una entrevista que te estaban haciendo en un podcast y la persona dice, pero campantemente, bueno, y agarremos una de esas obras y la ponemos en una franela. Claro. Y yo, coño, esta persona no entiende que, o sea, que eso no es así. Claro. ¿Sabes? Como que, ah, y de paso te regalamos una. Ah, no, gracias. Y yo estaba escuchando la broma y decía, ah, no, gracias. Gracias por regalarme, o sea, mi obra que, o sea, que es Claro. propiedad intelectual mía, y que la vas a poner en una franela, la vas a comercializar Sí. y me vas a regalar una. No. Sí, es que, mira, Entonces, oye, siento que hace falta que los artistas también conozcan de, o sea, propiedad cómo manejar intelectual, eso. de un Sí. montón de cosas y que mira, eso no lo puedes hacer. Es que algo que yo siento que ha costado muchísimo, me ha costado incluso a mí, es realmente decir, mira, es que el arte no es gratis. Exacto. Y eso sucede tanto para estos aspectos de marcas y demás, como con los murales, sucede mucho porque hay una enorme cantidad de personas, instituciones, organizaciones que ven los murales como una labor social. Ok, Ven los murales como algo que el artista le regala a la sociedad, ¿no? claro. E incluso cuando me preguntan, oye, bueno, ¿cuándo vienes a Mérida a hacer un mural? Vamos a imaginar que lo voy a hacer gratis. Voy a regalarle el mural a Mérida. Ajá. Tienen igual que dar los pasajes. Oye, si voy a hacer un mural de 40 metros, me voy a quedar allá como un mes. Tienen que cubrir las comidas, tienen que Claro. cubrir los hospedajes. Entonces, bueno, ¿quién cubre todos esos gastos? Sí. Entonces, a mí primero me costó mucho entenderlo porque yo he hecho solamente el mural de Latillo, que lo hicimos con Ocospiri y con la alcaldía de Latillo. Y yo no me veía dedicado a hacer murales porque yo Ya. decía, pero es que esto es una labor social. Ah, Cuando ni siquiera tú mismo. yo mismo lo entendí. veía, yo, los Claro. murales es una labor social, hacemos uno al año, pero yo genero mis ingresos es vendiendo mis obras, con la academia, con las conferencias y demás. Cuando ya decido cobrar mi primer mural, Ujú. digo, ok, no, aquí sí hay una oportunidad, tengo que valorar mi arte, tengo que presentarlo de buena manera y bueno, lograr en este momento tener la agenda de murales llena hasta junio del año que viene era algo que en su momento para mí era inconcebible porque Claro. en una carrera más inestable que pueda haber, saber los ingresos de manera estable que voy a tener de aquí a un año es algo tremendo para un artista. Es algo muy significativo que me permite organizarme muchísimo más, preparar otros proyectos. Claro. Incluso ya hoy en día, desde el año pasado por primera vez, yo empecé a rechazar proyectos que podía haber hecho, Ujú. que económicamente eran muy buenos, pero que sencillamente no me interesaba hacerlo. Claro. O que me iban a generar más estrés. Tenía, sencillamente, gracias a Dios,
y eso es parte del ser libre, Sí. puedo estar en ese puesto en donde puedo decir, mira, esto no me interesa. Excelente, Oscar. Me encantó conversar contigo y muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias. Muchas gracias por, bueno, desde aquel TED que diste, que la verdad que fue un palo. Sí. Y bueno, y este año vamos a hacer una conferencia. ¿Te animas a hacer otra charla 6 años después? El nuevo Oscar dando sus nuevas perspectivas sobre el arte, como, bueno, en tu etapa más madura. Me encantaría. Me encantaría hacerla luego de un viaje muy importante que voy a hacer Ok, ahorita en julio, agosto. Voy a hacer un viaje que siempre he querido, es un viaje de retiro por Ajá. Italia, ok. recorriendo la historia del arte, recorriendo, pero no solamente los museos, yendo al camino que tomaba Leonardo para visitar la casa de su mamá, Genial. yendo a las canteras de Carrara donde Miguel Ángel sacaba el mármol. Va a ser un viaje tremendo de más de un mes. ¿Cuándo regresas? Para septiembre, octubre estaré regresando, así Dale. que Vamos a poner esa vamos a charla en hacerlo. noviembre. Vamos a hacer esa charla. Ve documentando tu viaje, ve documentando, escribe y ve pensando, oye, tengo que sintetizar esto en 15 minutos o menos. Claro que sí, hermano. Vaya, mi pana. Gracias. Gracias. Life isn't a problem to solve, but a reality to experience. ¿En qué se inspira usted? Digo, yo no me inspiro, yo reflexiono, porque es lo que hace un artista, reflexionar continuamente de su entorno, de lo que le rodea, porque además uno, queriéndolo o no, es testigo de su tiempo. Como todos nosotros, lo que hagamos, somos sujetos a lo que nos rodea, a lo que sucede. Y el artista, el que la humanidad conserva, es aquel que refleja más el tiempo en que ha vivido. Nosotros podemos, como la pintura del pasado, hacer la historia económica desde la época en que esa obra fue pintada, porque está hecho con los discursos de su contemporaneidad. Y los artistas de hoy estamos haciendo lo que nos rodea, trabajando con los materiales que tenemos a nuestro alcance, haciendo lo que vemos, lo que sucede. La nueva noción del arte va a surgir, no sé cuál, porque si la supiera ya estuviera haciendo.